¿Cómo reportear periodismo de ciencia? Empecemos por el verbo, que yo ni siquiera sé si existe o no existe en el diccionario de la Real Academia, probablemente no existe, ¿verdad? Reportear, así en el... no, ¿verdad? Pero es clarísimo lo que quiere decir reportear, es lo que hace un reportero. Entonces, lo llamo reportear ahora al inicio y ya. Pero aquellos de ustedes que son estudiantes de periodismo y los que mejor aún son ya reporteros, o sea, hay investigadores que han padecido el trabajo de los reporteros, todo el mundo tiene una noción más o menos clara de qué es lo que quiere decir. Me temo que voy a tener que martirizar a alguien en esto, si no voy a estar bajando y subiendo como loco. Vale, gracias. Ok, entonces empiezo con una caricatura, y caricatura quiero decir de veras, un dibujo. El primer punto que todo periodista, que todo reportero de ciencia tiene que resolver es ¿qué voy a reportear? ¿Qué tema es el que voy a tratar? En la jerga de, si ustedes van a clase de periodismo y tal, les dirán esto, hay que establecer la agenda temática, es lo primero que hay que hacer. Esa es la forma elegante de llamarlo, pero la verdad es que el problema pragmático es sencillísimo. Tengo que publicar algo mañana, tengo que salir en la televisión mañana, tengo que hacer algo en radio mañana. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de Norman Palma y su reciente cuasar, voy a hablar del guaro maldito, voy a hablar de qué, ¿no? Bueno, todo, casi todo se desprende de aquí. Parecería que es una noción súper simple, porque llego a la redacción, dejo que mi editor me diga cuál es la orden de trabajo del día y me sigo. Excepto, puede suceder que yo como reportero de ciencia no tenga esa forma de trabajo como la forma de trabajo ideal y tenga la noción de que el reportero puede tener, incluso el reportero de ciencia puede tener cierta autonomía intelectual como para decir, no, independientemente de cuál sea la orden de trabajo del editor, yo tengo posibilidad de crear agenda propia también. Entonces, la pregunta es mucho más profunda que lo que parece y por eso la quise dejar colgando allí en la esquina superior izquierda unos minutos. Regresaré a ella varias veces, uno más, por favor. Bueno, una vez que determino qué es lo que voy a cubrir, y estoy dejando a propósito dos huecos ahí porque regresaremos a ellos y voy a poner luces de láser y neón y todo, sobre esa esquina de allí. Recuerden que hay ese renglón vacío, vamos a regresar con gran júbilo allí. Pero de momento sigamos el camino más simple, que es, este es el tema y esta es la fuente. Hay que entrevistar a Norman y ni hablar, ¿no? La siguiente, una vez que tengo la fuente, que puede ser documental y dejo otro vacío allí, o puede ser testimonial y tendré que hacer una entrevista y de eso nos vamos a ocupar en la sesión práctica de la tarde, pero una vez que tengo mi fuente, leí un poquito sobre la fuente y voy y hago la entrevista, pues ya está, de allí saco lo que quiera que sea la ciencia que voy a reportear. Una vez que la tengo, hago todo uso espléndido y desinhibido de mis habilidades narrativas, escribo, platico, cuento, veo que dibujo si es el caso, y ya está, llegamos al periodismo de ciencia. Esta es la caricatura, está incompleta, está descaradamente incompleta. Hoy nos vamos a entretener llenando esos puntos suspensivos arriba a la derecha y esos puntos suspensivos donde dice documentales, y cómo llenemos esos puntos suspensivos es lo que va a marcar la diferencia entre cómo hace periodismo de ciencia alguien que lo hace pues porque es la chamba y porque hay que hacerla y porque aquí caí, y cómo hace periodismo de ciencia alguien que se entusiasma, como vieron ayer que se entusiasman Luisa y Asianela. Cómo hace periodismo de ciencia alguien que vive de verdad de esto. Ok, entonces nos faltan ideas, y de preferencia ideas subversivas, y no son las ideas con las que voy a llenar los puntos suspensivos, son las ideas que nos van a acercar a aquello con lo cual vamos a llenar los puntos subversivos. Entonces, primera idea subversiva viene de un libro fantástico de dos periodistas estadounidenses, Bill Kovach y Tom Rosenstiel. El libro se llama Los elementos de periodismo. No sé yo si lo hay en español o no. Sí lo hay en español. Olvídense de regalos de Navidad, vacaciones, lo que sea. Si no lo tienen, hay que comprarlo, hay que leerlo, hay que hacerle notas al margen, subrayarlo, estropearlo, releerlo. No tiene desperdicio. Pero dentro de lo que tiene, nada como esta frase: la esencia del periodismo es la disciplina de la verificación. Hay esta película, Todos los hombres del presidente, de Hollywood, sí, vale la pena verla, Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Robards, bueno,
una muy buena película, donde hay esta escena en la que aparece el Jason Robards haciendo precisamente del director del Washington Post, y está tratando de aleccionar a sus reporteros, que son Robert Redford y Dustin Hoffman, que están metidos hasta acá en un lío que le va a costar la chamba al presidente Nixon, por cierto. Y el director del periódico lo que está preocupado es que se está metiendo en un berenjenal del cual él y su periódico pueden salir totalmente espinados. Y entonces les está dando este pequeño sermón a los reporteros y les dice, miren, todo periodista sabe que si alguien viene y te dice, oye, ¿tu mamá te quiere? Lo primero que tienes que hacer es ve y chécala. Que es esencialmente eso. Absolutamente todo, hasta que de plano no se pueda, o hasta que dé la hora del cierre, y en ese momento la teoría, los principios, la filosofía, todo se va por la ventana porque da la hora del cierre y hay que entregar lo que hay, pero justo hasta ese momento hay que seguir esto como la Biblia. Como disciplina, quiere decir, en todo momento, en toda ocasión, hay que verificar todo lo que se pueda verificar, incluyendo la ciencia de la historia. Y ahí es donde la cosa se pone interesante para nosotros, porque varios de ustedes estarán empezando a pensar, pero yo no estudié física, yo no estudié química, yo no estudié medicina, yo no estudié antropología, yo estudié periodismo, ¿cómo rayos voy yo a verificar la ciencia de Norman? Bueno, el asunto es que vamos a poder, pero por lo pronto esta es la primera idea subversiva fundamental. Si ustedes no están convencidos de la veracidad de la ciencia que van a reportear, ni empiecen a escribir. Es así, porque si no se van a meter en un lío en el que ustedes van a quedar mal, el medio va a quedar mal, los científicos van a quedar mal, y sobre todo, que es lo más importante, la gente que paga, no sé si son 7 lempiras o 10 lempiras o las lempiras que tengan que ser, los lempiras que tengan que ser, por nada contra el Heraldo, traigo de todos, por comprar algo que no está verificado, esos son los que van a quedar mal. Entonces, primera idea subversiva. Segunda, la segunda idea subversiva es que vamos a determinar que, partamos del mandamiento cero de todo periodista: nadie tiene ganas de hacer ridículo en público. ¿Quién rayos estudiaría esto para aparecer luego ante las cámaras o ante los micrófonos de radio, decir una babosada y quedar como el hombre o la mujer más inculto de Centroamérica? Absolutamente nadie quiere hacer eso. Entonces, tenemos que encontrar alguna manera de hacer el periodismo bien, lo cual significa dedicarle algunos momentos de reflexión a la calidad del periodismo, que no quiere decir la calidad del Heraldo o La Tribuna o Canal 10, quiere decir la calidad de cada artículo firmado por, ¿cuál es tu nombre? ¿Miguel? Cada artículo firmado por Miguel tiene que pasar por un proceso que le garantice a Miguel que no va después a tener que esconder la cara porque firmó un artículo sobre el guaro que salió fatal. Entonces, detengámonos 2 segundos en calidad, y digo 2 segundos porque la segunda idea subversiva es muy simple. Si Miguel es reportero de ciencia, la calidad de todos sus artículos está determinada, no totalmente, pero sí fundamentalmente por el contenido de ciencia de sus artículos. Empecemos por lo más común. Si sus artículos no tienen ningún contenido de ciencia, entonces, ya te voy a dejar en paz, Miguel, pero es la última vez que lo digo. Entonces Miguel se está haciendo pasar por algo que no es. Yo, Miguel, reportero de ciencia, firmo artículos cuyo contenido de ciencia es 0, pues es exactamente como ir a... ¿Cuál es un grupo de reggaetón que funcione estos días, Miguel? Bueno, pues ese. Y que resulte que nos ponen Bésame mucho de Consuelito Velázquez. Nadie paga por eso. Entonces, así de perogrullesco como suena, nuestra piedra de toque sobre la cual vamos a construir todo lo demás es que la calidad del periodismo de ciencia, de los productos periodísticos de ciencia, está determinada por el contenido de ciencia que tengan. Luego entonces, más vale que el resto del día haga yo una exposición más o menos buena de cómo es posible acercarse a Norman y a los trabajos de Norman y extraer de allí la cantidad suficiente de ciencia verificable para poder entonces hacer una narrativa periodística. Ese es el desafío de acá a las 5 de la tarde. La estrella polar de la pregunta de esta idea subversiva es: en cada historia que ustedes cuenten y que tenga que ver con ciencia, pregúntense al principio, en el primer tercio, a la mitad y hacia el final,
¿dónde rayos está la ciencia de la historia que estoy contando? Si no hay ciencia, van mal. Si intuyen que hay ciencia, pero no la entienden lo suficiente como para poder responder, esta es la ciencia de la historia, van mal. Y si resulta que sí hay ciencia, pero ya la entendieron tanto que ahora ni siquiera la novia los entiende, van mal. Entonces, es una estrella polar, todo el tiempo, continuamente. ¿Dónde está la ciencia? Y hagan un ejercicio de memoria velocísimo ahorita. El diario que leyeron esta mañana o ayer, o el noticiario que vieron en televisión o escucharon en radio, que algo tuvo, que sonaba a ciencia, el famosísimo bosón de Higgs de la semana pasada, repasen lo que vieron, los productos periodísticos que vieron, de CNN hasta el pasquín más chafa que hay en Tegucigalpa, y pregúntense, ¿y dónde estuvo la ciencia de lo que oí? O de lo que vi, o de lo que leí. Y si solo estuvo en palabrotas como bosón, por ejemplo, o hadrones, o colisionador, y solo estuvo en las palabrotas, pero no consiguen ustedes ver con claridad la ciencia que se descubrió y que los medios les explicaron, entonces esos productos periodísticos estuvieron mal hechos, porque ustedes como consumidores no pueden responder la pregunta más simple que puede plantearse cualquiera que esté ante un producto periodístico de ciencia: ¿y cuál fue la ciencia? ¿No? Entonces, esta es nuestra estrella polar. Siguiente, por favor. Ok, entonces, tomemos morimos, reencarnamos, empezamos de nuevo, no con la pregunta inicial, sino con una pregunta un poquito más fina. ¿Cómo podemos concebir, dadas estas dos ideas subversivas, con esos antecedentes, cómo podemos concebir el periodismo de ciencia? Bueno, puede ser el empleo más fácil del mundo. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que salió hace un par de años o una cosa así? Pero puedo pensar en N ejemplos. Un estudio muy serio que dice que es posible clasificar a todas las personas del planeta. Ustedes, incluso nosotros, Asianela, Luisa y yo, las personas que van por el bulevar en Washington, en Sudáfrica, absolutamente todo el mundo en este planeta puede ser clasificado en 3 grandes categorías de acuerdo al tipo de bacterias que tiene en el estómago. Es impepinable, no falla. ¡Wow! He aquí una conversación para sobremesa, para la televisión, para mire usted qué nota tan curiosa, llenamos 7 minutos de televisión o de radio, o llenamos media página de periódico. Fantástico, nada más fácil. ¿Por qué? Porque el estudio salió en la revista Science o en la revista Nature y tiene fotografías y viene explicado de 17 formas distintas. Todo lo que tengo que hacer es ser un poco creativo con el copy-paste y tengo una nota que todo el mundo va a encontrar encantadora. Esta es la razón por la cual luego en las encuestas la gente dice: si nos interesa la ciencia, queremos saber más, porque es una cereza fenomenal para poner encima de un chantilly que antes nos imaginamos que existe, pero si nos lo imaginamos, la ponemos, ahí está. O bien, esta otra historia: todo el mundo ha sido picado por mosquitos, son un incordio, son un fastidio, son una friega los mosquitos. Resulta entonces entretenido saber que cada vez que un mosquito me pica, entra en serio peligro de perecer en el acto, porque resulta que los mosquitos viven en una temperatura bastante menor, su temperatura corporal es bastante menor que los 36,5 grados a los que hervimos nosotros. Entonces, si viene uno de estos infelices, me encaja el aguijón, me chupa la sangre está a 36,5 grados, equivale a beberse un té de golpe a 75 grados de temperatura, se van a escaldar la garganta, se van a agujerar el estómago, lo van a pasar fatal. Sería un consuelo fantástico, excepto que lo que veo es que el desgraciado me pica y se va de lo más feliz. ¿Cómo es que lo hace? La ciencia viene a nuestro rescate y nos explica que en el acto de picar se excita de manera tal que secreta una serie de sustancias químicas que le permiten entonces crear una especie de defensa térmica momentánea, y entonces puede echarse el té a 75 grados y no quemarse. Otra vez, ¡oh! ¡Qué interesante! ¡Qué curioso! ¡Qué buena cosa! Bueno, entonces puede ser la cosa el empleo más fácil del mundo. Vieron que no me costó, casi ni tuve que voltear a ver, no me costó nada perder 7 minutos de su existencia y de paso de la mía en 2 historias más o menos intrascendentes, pero muy científicas. Pero puede ser también el empleo más difícil del mundo, porque si resulta que me tomo en serio el tema del bosón de Higgs, y me lo tomo en serio de verdad, al primer minuto voy a comprender que no tiene ningún sentido llamarle partícula de Dios, que no tiene absolutamente nada de divina, que no hay nada místico en el asunto, y que es muy complicado entender
¿Cómo es que una partícula cuyo chistorete en este universo se supone que es concederle masa a todas las demás partículas, eso es lo que se supone que es el bosón de Higgs, a su vez tiene masa? Y entonces, ¿quién le dio la masa? Si el trabajo del bosón de Higgs es darle masa a todo lo demás, ¿quién le dio la masa al bosón de Higgs? Pues solo que se le haya dado el bosón de Higgs a sí mismo de quién sabe dónde. Entonces, cuando empiezo a meterme en estas cosas, ya ni los mosquitos, ni cuál era la otra, las bacterias del estómago, parecen estar en otra liga. El asunto se complicó muchísimo. Pero dejemos el bosón de Higgs en paz. Resulta que la maldición del guaro maldito ahí sigue. Llevo 3 días de no ver otra cosa que reportes de quién sabe quién que murió abrazando el guaro maldito, y otro que este encabezado era fantástico, decía: pedía que le encendieran la luz, pero era que ya no miraba. Y me leí la nota enterita, y no hay absolutamente nada que me acerque a comprender cómo es que alguien puede beber la cantidad que beba de guaro y así perder la vista, así perder la vida. No pensaría que podría haber una explicación científica respecto de cómo es que el guaro maldito enceguece o mata tan fulminantemente, pero más interesantemente aún, cómo es que llegó a un punto tal en el que, ¿en qué consiste? ¿Cómo es que se adultera? Esa adulteración, ¿cómo es que puede hacer que se extienda el manto, digamos, de consumo y de víctimas tal y como se ha extendido acá? Es decir, si yo me tomo este tema que no apareció por la agenda de ciencia y decido introducirle la ciencia que tiene que tener para que la gente lo sepa, el empleo de reportero de ciencia ya es un poco más complicado que lo que era antes. Y mientras estoy preocupándome del guaro maldito, veo en el valle de, ¿cómo se llamaba? ¿El cerro de qué? Ula, la granja eólica. Y empiezo a pensar entonces que está súper interesante que el 6% de la demanda eléctrica provenga de la granja eólica. ¿Alguien oyó una cifra distinta del 6%? Esa es la que he oído yo como 3 veces aquí. ¿Alguien sabe de dónde viene ese 6%, esa cifra? ¿Y qué tal si no fuera el 6%? ¿Y qué tal que el potencial no fuera 6%, sino 36%? Porque si el potencial es 36%, entonces una pregunta automática es: ¿y por qué estamos en 6? Pero si el potencial no es 6, o si no es tan fácil tener 6, ¿por qué la cifra oficial es 6? Y ya que estamos en este tema, considerando la irradiación solar que hay en la región, ¿por qué granjas eólicas pero no concentradores solares? ¿Y dónde está el potencial de energía geotérmica de Honduras? Que no es precisamente un país petrolero y que por lo tanto cada vez que pueda llegarse recursos energéticos de los que tiene prácticamente gratis sería una buena idea. Entonces, nuevamente, si me tomo esto como un tema de un reportero de ciencia, tengo que entrar en la lógica de cómo es que usando agua, sol, calor de la tierra, o el viento que sopla, o la basura, puedo yo generar electricidad. Para eso. ¿Cómo es que podemos hacer todo esto sin tener que importar gas? ¿Cuáles son los limitantes? ¿Cuáles son las características locales de la geografía y la orografía hondureñas que permiten que una cosa sea más lógica que otra o más eficiente que otra? Esta es la clase de cosas con las que un reportero de ciencia que se toma su trabajo como el más difícil del mundo llenaría estas páginas con eso y los minutos de Radio Nacional y de Televisión Nacional. Ese es el trabajo que está esperándolos a ustedes, pues, cuando salgan ustedes, no de esta conferencia hoy, sino de su formación profesional en la UNA y donde quiera que sea. Entonces, tenemos que hacer periodismo. ¿Por qué periodismo de ciencia? Rápidamente. Bueno, si vemos la agenda de los medios en Honduras y en toda Latinoamérica, tristemente, con excepción de estos brasileños que son unas personas muy extrañas, resulta que la política va primero, luego le sigue la política, luego hay más política, luego donde queda espacio ponemos la farándula, incluso el fútbol, ya me enteré de todas las broncas de la selección hondureña olímpica, y qué onda con la mayor, y ya todo eso ya me enteré, que Sidor fue a jugar a Brasil, tú no lo sabías, ¿verdad? Pero yo sí. Es más, no solo Sidor, fue el uruguayo, Forlán, Diego Forlán se nos fue a Brasil. La nota roja, puedo contarles 17 variaciones de asesinatos, nada más en la página 3, o sea, de cualquiera de los diarios, el número de gente que la arrolló, la violó, la mató, bueno, es impresionante. Y allí donde queda, un poco de finanzas, y ya está.
Quiero suponer que si están aquí es porque, entre otras cosas, este orden temático no es el que los entusiasma más, porque si ese es el que los entusiasma más, pues no, entonces nada de lo que digamos aquí les va a parecer que sea razonable. Entonces, en ánimo de cambiar eso, hay que poner cuesta arriba la jerarquía que, tal y como existe ahora en cualquier medio periodístico tradicional, es la siguiente: la reportera trabaja para el editor para el subdirector para el director. Incrusten allí al jefe de información donde más rabia les dé, da lo mismo, por ahí en algún sitio. El director naturalmente trabaja para el dueño. Y entonces, si seguimos la cadenita, se seguiría que la reportera trabaja para el dueño. Lógico, ¿no? Pues no del todo. Porque en esta cadena, en algún sitio, tenemos que aparecer los que no somos ni la reportera, ni el subdirector, ni el director, ni el editor, ni el dueño del medio. Tenemos que aparecer los que permitimos que las estaciones televisoras emitan sus ondas electromagnéticas por el espacio soberano de los ciudadanos hondureños, los que permiten que las estaciones de radio transmitan en frecuencias diferentes, pero con la misma radiación electromagnética, otra vez sobre el espacio soberano de los ciudadanos hondureños. Entonces, radio y televisión, por lo menos, tienen que tener una responsabilidad social porque les ha sido concesionado el derecho de utilizar el espacio. El problema son estos amiguitos que no utilizan el espacio electromagnético. Estos cuates se imprimen en una prensa, en un taller, en donde quiera que sea, y salen personas a pie como nosotros y lo venden por la mañana o ponen un puesto. No están utilizando ningún espacio público que les haya sido concesionado. ¿Por qué entonces tenemos que exigirle una responsabilidad social a la prensa escrita? Usualmente, cuando doy clase, martirizo a los estudiantes como durante 3 sesiones dándole vueltas a esto, porque no parece respuesta trivial, pero aquí no tenemos tanto tiempo, entonces les doy la respuesta que hemos desarrollado en la unidad de periodismo de ciencia de la UNAM. La razón es la siguiente: cualquiera de estos que tomen ustedes cualquier semana, van a encontrar 1, 2, 3, N declaraciones de funcionarios públicos. El ministro de no sé cuántos, el subsecretario de tal y cual, el encargado de la oficina de X, funcionarios públicos pagados con los impuestos que pagan ustedes o sus familias. Es decir, empleados suyos. Esos empleados suyos son una fuente continua de la prensa escrita. ¿Por qué? Porque la prensa escrita tiene acceso preferente a sus empleados, acceso que ustedes no tienen. Intente cualquiera de ustedes hablar con el... ¿Es ministro o ministra de Educación? ¿Ministro? ¿Hombre? Ok. Intenten ustedes hacer una cita con él para mañana y buena suerte con eso. Pero el director de la tribuna lo puede tener en el teléfono tal vez mañana. En todo caso, tiene bastante mejor oportunidad que ustedes de tenerlo en el teléfono. Quítenle eso a los diarios y no tienen nada. Y son revistas de espectáculos, como cualquier otro. Entonces, los diarios tienen una responsabilidad social porque tienen un acceso privilegiado a los empleados nuestros como ciudadanos. ¿Qué hacen con ese acceso privilegiado? Tendría que ser algo que nos dé ventaja a nosotros ciudadanos, porque si no, ¿para qué? Nosotros concesionamos el espacio aéreo para radio y televisión, y no es que concesionemos, pero toleramos un acceso privilegiado a la prensa escrita. Por lo tanto, no se salvan. Entonces, esta linealidad de que la reportera trabaja para el editor, para el subdirector, para el director, para el dueño, por lo tanto la reportera trabaja para el dueño, tiene que estar mal, porque los ciudadanos no aparecemos en esa fotografía por ningún lado, y sin embargo es cierto todo lo que acabo de decirles. Entonces tenemos que voltear el asunto, y lo volteamos con una antología medio de Vox. Veamos el periodismo como compuesto por 4 esquinas fundamentales. ¿Qué es esa de la que hablé al principio? ¿Cuál va a ser la agenda temática? Donde esto se los enseñaron desde el primer día de clase, tienen que tener claras las particularidades del medio, no es lo mismo la radio que la televisión, que ya lo saben. ¿Para quién es en lo que estamos enredados ahorita? Y voy a regresar allá. Y luego la pregunta central. El secreto para que Miguel, ya sé que te dije que te iba a dejar en paz, pero viste que no. El secreto para que Miguel no haga el ridículo con su trabajo periodístico es que responda el cómo de manera tal que lo haga bien, que lo haga siempre bien. Es la única vacuna.
Todo esto, lo realmente importante es eso, el cómo. Si no fuera por eso no estaríamos aquí. El cómo, por supuesto que queda determinado por las otras tres, pero alego yo que en el principio más profundo, en el nivel más fundamental de las cosas, queda determinado sobre todo por la respuesta ¿para quién? Sigue, por favor. Una más. Ok, y entonces tenemos dos modelos a la mano aquí respecto de cómo tratar con estas cuatro esquinas. Primero, el modelo en el que estamos, el statu quo. La reportera trabaja para el dueño. ¿Qué pasa entonces? Y lo preguntaron ayer varios de ustedes. ¿Qué pasa si el dueño tiene una agenda ideológica, religiosa, política, que entonces va a determinar cómo es que su medio, su entre comillas, pero así lo ven ellos, su medio y su reportera, fíjense que se volvió esclavista el lenguaje de pronto, su reportera van a tratar temas como organismos genéticamente modificados, evolución, energía y sus implicaciones ambientales? Alguien hizo una pregunta punzante ayer sobre el tema ambiental. ¿Qué pasa si hay censura porque hay intereses en la cobertura de temas ambientales? Ese es el modelo en el que estamos, ese es el statu quo. Y todo eso, por supuesto, está relacionado con cambio climático. Por lo tanto, la consecuencia no es trivial, pero aún así se pone todavía peor. Porque otra consecuencia en la que tal vez no se piensa lo suficiente es que este esquema de acá arriba supone una subordinación laboral intolerable. Si el dueño del medio recibe que ciencia es esa cosa que ponemos como adorno al final, porque, ay, qué curioso, los mosquitos deberían morirse, pero no se mueren, oiga usted. Y eso es lo que decide el dueño, que es el valor periodístico. Entonces la reportera ya puede hervir en deseos de hacer un tratamiento serio de la ciencia. No va a poder, no va a tener el espacio, no va a tener los medios, no la van a dejar venir a este tipo de talleres, no va a poder. ¿Por qué? Porque hay una especie de ideología en una estructura brutalmente vertical. Quería, por cierto, hacer una mención de que me sorprendió gratamente el suplemento dominical de ciencia de La Tribuna. Da la impresión de que quieren explorar una cosa distinta de lo que es esto. Solo he visto uno, luego entonces a lo mejor me tocó un buen domingo, pero el domingo que lo vi me pareció que se salía de la norma. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el modelo alternativo que podemos tener? Bueno, el modelo subversivo, en el que empezamos por declarar que los periodistas, todos, trabajamos para la ciudadanía. Me da lo mismo que sea el dueño del Heraldo el que firme mis cheques. Me da exactamente igual. Yo cobro sus cheques porque él tiene una oportunidad de ganar dinero con mi trabajo en un esquema comercial que depende de él que sea exitoso y depende de mí en la medida en que mi trabajo sea de calidad. Si mi trabajo como reportero es de pobre calidad, entonces pongo en riesgo el esquema de comercialización del diario. Pero eso es todo, es un intercambio profesional. Él compra mi producto para revenderlo junto con otros. Estrictamente eso es lo que es. Por lo tanto, no es que yo trabaje para él, es que le estoy vendiendo mi producto. Pero la esencia de mi trabajo periodístico tiene que ser trabajo para la ciudadanía en un medio público que tiene una responsabilidad social. Es así de simple, no tiene de otra. Pero es un modelo totalmente distinto del otro. La premisa necesaria tiene que ser, ya la discutí, la de que tiene que haber una función social del periodismo, y que descubramos que no basta con informar y ya, como se entiende informar. Si yo cuento la historia del mosquito, en algún sentido estoy informando. Si yo cuento la historia de las bacterias y las personas, en algún sentido estoy informando. Y si cuento la historia del guaro maldito sin examinar para nada la ciencia involucrada, o la de la granja eólica sin examinar para nada la ciencia involucrada, también estoy informando. Y la pregunta es si no estoy mal cumpliendo mi responsabilidad con los ciudadanos. Si eso es todo lo que hago. Se ha escrito, bueno, hasta el hartazgo sobre la función social del periodismo. De entre todas las cosas que hay, les ofrezco dos lecturas distintas. Una es de un periodista mexicano, Raimundo Riva Palacio, que ha escrito varios libros. Esto está extraído de uno que se llama Los límites del periodismo, editado por la Universidad Iberoamericana y la Fundación Manuel Buendía. Y entonces Riva Palacio dice: la función social del periodismo es informar, interpretando para los ciudadanos los códigos inaccesibles. O sea, aquellas cosas que nosotros los periodistas
sí tenemos a la mano, pero ustedes los ciudadanos no. Entonces yo estiro la mano, extraigo de esas cosas a las que yo sí tengo acceso, las interpreto y les doy mi interpretación. Ese es un esquema que ustedes reconocerán súper bien de los analistas, los comentaristas, los líderes de opinión, las grandes firmas del periodismo catracho, todas esas tonterías. Es esto, básicamente. Kovach y Rosenstiel, los del libro de donde salió lo de la esencia del periodismo, tienen una visión distinta. Sí, los periodistas informamos, pero informamos a los ciudadanos para que los ciudadanos puedan hacer dos cosas: ser libres y darse gobierno. Es una forma bastante diferente de ver nuestro trabajo. Lo que sí, en caricaturas, esto es lo que hacemos. Nosotros estamos allá arriba, inyectamos información. Se supone que para aumentar la condición de libertad ciudadana y la soberanía de autogobierno de los ciudadanos. Pero la gran pregunta, o sea, suena súper hippie, todos queremos ir y abrazar a Kovach y Rosenstiel, pero la pregunta para nosotros que tenemos que ejercer el periodismo es: ¿y cómo le hago? ¿Cómo conecto lo que yo hago en mi trabajo diario con esas aspiraciones tan altamente celestiales? Ay, imposible que se viera mal. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno brinca de Mac a Windows y esas cosas. Pero básicamente lo que allí dice es que tomamos las dos nociones anteriores y formulamos una función social del periodismo de ciencia, que debe dar información científica para alimentar decisiones ciudadanas en temas en que la ciencia es factor de decisión. Es decir, si regreso esa interrogante de allí en medio, ¿cómo conecto yo el ejercicio del periodismo de cualquier giro, pero en particular el periodismo de ciencia, con esta aspiración de que los ciudadanos sean más libres o estén en mejor posición para ser ciudadanos libres y darse gobierno? Nuestra respuesta en la unidad de periodismo fue: tenemos que informar para mejorar el proceso de toma de decisiones de los ciudadanos. Todos los ciudadanos tomamos decisiones durante el día, durante la semana, durante la vida. Un buen número de esas decisiones podrían cambiar si tuviéramos mejor información, y concretamente podrían cambiar si tuviéramos mejor información científica. Si yo, ciudadano, tengo un mejor panorama respecto de la factibilidad de fuentes de energía no fósiles en Honduras, estoy en una mejor posición de juzgar las decisiones de los gobernantes y de ejercer cierta presión sobre las decisiones de los gobernantes a partir de la información científica que recibo de la prensa. Es así de sencillo. Luego entonces el trabajo de la reportera de ciencia deja de ser responder a los intereses de curiosidad del dueño y empieza a ser enfocado hacia poner en mejor posición a los ciudadanos para tomar decisiones ciudadanas. Por tanto, eso es lo que nosotros proponemos como la función social del periodismo de ciencia: dar la información científica en cada tema que cubrimos para alimentar los procesos de los ciudadanos de toma de decisiones en temas en donde la ciencia es factor. Si la ciencia no es factor, pues no me voy a meter en las historias sobre el primitivo Madariaga. No hay mucho que hacerle ahí. Ok, ¿cómo es que lo hacemos? Regreso al principio, a través de los contenidos. ¿Se acuerdan que la segunda idea subversiva era la calidad de los productos periodísticos está determinada por los contenidos de ciencia? Esta es la razón, porque la forma en la que yo pueda colocar a los ciudadanos en una mejor posición para decidir es dándoles la ciencia involucrada, pero si no se las doy, entonces no estoy haciendo absolutamente ningún cambio en la posibilidad de decisión de los ciudadanos. Eso significa que a la ciencia le tengo que entrar, a las fuentes originales de ciencia, sacar la ciencia de allí y convertirla en un producto periodístico. Lo que ustedes notarán en todas las coberturas sobre el bosón de Higgs es que el periodista se acerca a la ciencia del bosón de Higgs y cuando ya está, que no le queda más remedio que meterse, discretamente hace así y se va. Y nos cuentan quién sabe cuántas historias sobre el bosón de Higgs, montones de analogías, metáforas y babosadas, nada sobre la ciencia involucrada en el asunto. Ok, entonces, esta era la caricatura con la que empezamos hace rato, ¿no? Exactamente igual, no ha cambiado nada. ¿Qué es lo que cambia en este modelo de periodismo que les estoy presentando? Esto es lo que teníamos, tiene que haber algo más, dale a la siguiente. Esto es lo que cambia. La esquina de arriba a la derecha con luces de neón. Lo que cambia es que entre el qué, que es el tema,
y las fuentes, ahora insertamos una orientación que antes no teníamos. Tanto la agenda como la elección de las fuentes ahora están parcialmente determinadas por nuestra obligación de atender intereses ciudadanos y de dar los puntos de información que necesitan los ciudadanos para que nuestro trabajo les sea útil. Eso va a cambiar absolutamente todo. En primer lugar, porque tiene una retroinfluencia con el qué, y entonces debe de modificar la forma en la que uno establece la agenda temática, pero en segundo lugar, y no es menor, porque tiene una influencia importantísima sobre las fuentes, la elección de las fuentes. ¿Y qué hacemos con ellas? Me acerco al final, entonces corro un poco. Entonces, la segunda reencarnación es cómo podemos ejecutar el periodismo de ciencia. Ya lo concebimos, ahora ¿cómo lo ejecutamos? Bueno, el modelo funcional que les acabo de presentar tiene estas premisas. La calidad está determinada ante todo por los contenidos. Los ciudadanos son los usuarios principales de la prensa, no el dueño del periódico ni de la estación, los ciudadanos. Y por lo tanto las necesidades ciudadanas, me faltó una, dictan los puntos de información. Eso es crucial, ¿eh? Y nos vamos a meter en eso al rato. No he dicho cómo, solamente he dicho que ahora, ¿qué información voy a incluir yo en mi cobertura? No va a depender solamente de lo que el dueño quiere o de lo que a mí se me ocurre o de lo que las fuentes me dan. En medio encajé a los ciudadanos. Entonces, tenemos que tener una forma, y va a ser nuestro primer trabajo de taller, una forma de distinguir cuáles son las necesidades ciudadanas y qué información tengo que dar entonces para satisfacer esas necesidades ciudadanas. Nada más lo dejo flotando, nos vamos a detener en eso más tarde. Entonces la pregunta abierta es cómo puede la reportera diseñar los contenidos de cada cobertura para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Eso quiere decir que tiene que haber un método que me sirva para arqueología, para los cuasares de Norman, que no son cuasares ni pulsares, son, ya me olvidé ahora del nombre, pero al rato lo rescato. En fin, las fantasías esas de Norman, para el guaro mandito, ¿no? Tengo que tener esta flexibilidad con una misma metodología de trabajo. La formulación alternativa es esta: ¿cuáles son los puntos de información relevantes para las decisiones ciudadanas en cada caso? Esta es la pregunta de trabajo. Cuando el reportero inicia la cobertura de un tema, esta es una de las primeras cosas que se tiene que preguntar. En este tema, la energía eólica, ¿cuáles son los elementos de información que necesita el público para que yo pueda cumplir con mi trabajo? Una vez que los identifico, de ahí viene mi investigación periodística. No me meto en detalles ahora porque lo vamos a hacer más adelante. Ok, entonces les presento una nueva herramienta que es la herramienta que me permite decidir eso, la tabla de decisiones. Si la premisa era que los puntos de información están dictados por las necesidades de decisión de los ciudadanos, entonces se sigue eso que está allí, reconociendo que tiene que quedar lugar para que cada periodista tome esos puntos de información que van a ser esenciales, pero además componga su propia narrativa, con su propio estilo y su propia metodología de investigación. No se sugiere de ninguna manera que todo el mundo va a hacer todo igual, se sugiere que todos vamos a tener un mismo punto de partida, las necesidades de los ciudadanos. Y eso no altera el hecho de que la calidad debe estar garantizada por los contenidos desde que la cobertura se diseña, o sea, desde antes de escribir la primera J o de formular la primera pregunta. Desde el principio tenemos que tener esto en mente. Entonces, la forma en que ponemos en acción estas ideas se las ilustro con un caso de estudio. En 2001, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es esta asociación extrañísima de como 3,000 científicos del clima en todo el mundo, el famosísimo IPCC. ¿Alguien no oyó nunca hablar del IPCC? ¿Todo el mundo lo oyó alguna vez? No tengo que detenerme demasiado en dar explicaciones. Ok, los dormí. Bueno, el IPCC cada 5 o 6 años emite una serie de reportes públicos, son accesibles a todo el mundo. Si tuviéramos internet inalámbrico aquí, podríamos ahora mismo acceder a cualquiera que quisiéramos. Pongan en Google IPCC reportes y salen. Cada 5 o 6 años emiten 4 reportes a lo largo del año sobre la ciencia básica, sobre impactos y vulnerabilidad, sobre adaptación y sobre, no me acuerdo cuál es el otro. Y lo coronan a final de año con un resumen ejecutivo para tomadores de decisiones. Esa es la forma en que los científicos le dicen a los gobernantes
Ojo muchachos, la cosa va por aquí. Los gobernantes tienen una larga tradición de no hacer ningún caso, pero por lo menos este es un proceso que se hace públicamente. Los informes del IPCC de 2001 fueron especialmente importantes porque hasta antes de 2001 todavía eran perfectamente relevantes dos preguntas sobre cambio climático. Una, ¿es de verdad? ¿Cómo sabemos que no es una exageración, una fantasía, una locura de una bola de abrazadores de árboles? ¿Cómo sabemos que de verdad el planeta está hirviendo? Y dos, ¿cómo sabemos, es verdad que lo estamos causando nosotros los humanos, que es la actividad industrial? Son dos preguntas perfectamente legítimas, excepto que en 2001 estos 3,000 científicos, que son los que representan a la mayoría de la actividad científica en el tema en el mundo, por primera vez respondieron por escrito, públicamente, sí es real, sí lo estamos causando nosotros. Antes de 2001 la discusión era legítima. Después de 2001, ellos, los científicos que estudian el clima terrestre, dejaron de discutir eso, ya lo habían resuelto. Se convencieron de que sí, es real, sí lo estamos haciendo nosotros. Es importante esto porque quiere decir que si dejaron de discutir eso, pasaron a discutir otras cosas. ¿Qué discutieron? Vulnerabilidad, mitigación y adaptación. Visto desde el punto de vista de Honduras, los científicos del clima en Honduras harían bien, y supongo que lo están haciendo, en tratar de examinar cuáles son los puntos de mayor vulnerabilidad de Honduras frente a las consecuencias del cambio climático. ¿Dónde va a pegar más duro? A más gente, más rápidamente. Vulnerabilidad. Mitigación. ¿Qué se puede hacer mientras llegamos a ese escenario de pesadilla para que pegue un poco menos? Por ejemplo, las granjas eólicas tienen absolutamente mucho que ver con esto. Adaptación. ¿Qué podemos empezar a planear ahora para que 10, 15, 20 años en el futuro los casos de emergencia, de movilizaciones masivas de ciudadanía, de inundaciones fuera de control, del recanijo huracán Mitch y los primos que vienen, porque quien crea que Mitch fue el último está perdido, vienen más? ¿Qué podemos empezar a hacer ahora para que en 10, 15 y 20 años estemos mejor adaptados a lo que sabemos que se va a venir? En eso empezó a discutir el IPCC en 2001, hace 12 años, 11 años atrás de esto. Luego entonces nos parecía que en 2001 era esencial que la prensa informara a los ciudadanos que el giro de la discusión había cambiado entre los científicos y que el tema ahora era vulnerabilidad, mitigación, adaptación. Hace 11 años, ¿alguno de ustedes vio esto en la prensa así como lo estoy? No. ¿Cómo es que se les peló? Vayan a saber, pero lo que es clarísimo es que hay decisiones ciudadanas importantes involucradas en este tema. La siguiente, Haciendela, por favor. Entonces la pregunta es, si yo fuera un reportero de ciencia y estuviera cubriendo el informe del IPCC de 2001, ¿cómo podría yo adaptar mi cobertura a las decisiones ciudadanas involucradas? Bueno, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿y cuáles son las decisiones ciudadanas? Y aquí la cosa se pone un poco divertida porque les voy a pedir que hagan un ejercicio de esquizofrenia absoluta. Partan su cabeza en pedacitos, huyan de los pedacitos que saben sobre periodismo o que saben sobre cambio climático e instálense en la parte de su cabeza que se parece más al novio, a la cuñada, a la suegra, a la abuela, al amigo con el que se van a ir a beber Imperial esta noche, y que se sientan y le dicen, ¿tú en qué andas? Ah, estoy trabajando una cuestión periodística sobre el informe de 2001 del IPCC. ¿Y eso? Ya les cuentan, ¿no? La vulnerabilidad. Y entonces lo que hay que hacer es imaginar lo que sigue de la conversación. Es decir, si de veras consiguen enganchar, interesar a esa otra persona o ese otro grupo de personas que ustedes están imaginando en su mente esquizofrénica, y los interesan tanto como para que ese otro grupo de personas empiece a hacerles preguntas, entonces allí es donde el método funciona. Imaginemos las preguntas que cualquier ciudadano que no fuera periodista ni científico del clima pudiera querer estar en posición de contestar. Es decir, que si yo soy reportero de La Tribuna y cuento esta historia y le digo, no dejes de leer el reportaje que va a salir el domingo en la sección de ciencia, porque si tú quieres saber si el calentamiento global es real o no, te voy a dar la información para que tú decidas. Si quieres saber cómo es que los científicos saben que no son variaciones del sol, te voy a dar la información, allí va a estar.
Si quieres saber cómo es que los científicos están tan convencidos de que somos los humanos, la información va a estar allí en el reportaje el domingo. Si quieres saber qué tan peligroso se va a poner este asunto dentro de 15 o 20 años, la información científica va a estar allí el domingo. Más aún, si quieres saber qué hacer la próxima vez que pases cerca del ministro de Interior, del ministro de Salud Pública, del ministro de Educación, del presidente de la República, del grupo del G20, de Obama cuando pase por allí, y qué es lo que le puedes exigir para que la cosa no esté apocalíptica dentro de 20 años, allí va a estar la información. ¿Pescan el asunto? O sea, el reportero de pronto enfoca todo el diseño de su cobertura en las decisiones ciudadanas que él o ella como ciudadano puede imaginar que los ciudadanos van a querer tomar sobre el tema. ¿De qué sirve eso? Todavía no. Sirve de que dejé vacía la columna a la derecha a propósito, porque cada una de estas decisiones necesita puntos específicos de información. Si en el punto de arriba de si es real el calentamiento global, yo empiezo a hablar de la amenaza comunista, pues entonces no le estoy dando a los ciudadanos la información que necesitan para responder esa pregunta. Pero si me propongo darles la información que necesitan para responder esa pregunta, tengo que, no se ve ni torta, lo siento. Tengo que hablarles de los registros históricos de temperaturas globales promedio. ¿Cómo sé yo que el niño tiene fiebre? Pues le encajo un termómetro. ¿Cómo sé que tiene todo el día con fiebre? Pues le encajo el termómetro varias veces. Bueno, pues en esencia, esto es lo que hace años que se lleva haciendo, es bastante más complicado. Una pregunta perfectamente legítima es, ¿dónde le encaja uno el termómetro al planeta? ¿Cómo es que alguien hace 10.000 años le encajó un termómetro al planeta y nosotros sabemos qué lectura tuvo? Son preguntas perfectamente válidas que admiten respuestas científicas. El reportero va, las junta, las envuelve en narrativa y me da esa parte de ahí. Entonces, la idea, más allá de los detalles, porque me estoy pasando el tiempo horriblemente, ¿verdad? La idea, ya estoy por cerrar, la idea es que cada una de estas decisiones medita 2 o 3 puntos de información específicos, sin los cuales esas preguntas no podrían ser respondidas. Una vez que tengo los puntos de información, entonces empiezo a identificar fuentes. ¿De dónde voy a sacar los récords históricos? Ah, pues de tal documento, o llamo a tal investigador en tal lugar que sé que me va a decir de dónde. ¿De dónde voy a sacar la información de cómo es que proyectan las temperaturas hacia el futuro? ¿Cómo saben que en 2025 la temperatura va a ser tanta? Me voy y me busco los artículos científicos que tengan eso, o me voy y me busco al científico que sabe dónde está, lo leo y luego regreso y discuto, ¿lo ven? Entonces la secuencia es relativamente simple: decisiones ciudadanas, puntos de información, fuentes. Y todavía no escribo una sola letra. Todo lo que he hecho ha sido planear la cobertura teniendo clara esta idea subversiva. Los periodistas trabajamos para los ciudadanos y los contenidos de ciencia dictan la calidad de mi trabajo. Solo esas dos cosas nos trajeron hasta aquí. Ok, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y ya con esto empiezo a cerrar. Bueno, consecuencias del modelo en el que estamos, del statu quo: continúa la subordinación laboral, el impacto social es muy cuestionable, el impacto social del periodismo de ciencia es muy cuestionable, y nos vamos a quedar en ese rinconcito en el que nos ponen al final como la historia curiosa, ¿sí? Es difícil ver cómo uno puede progresar de ahí. Consecuencias del modelo subversivo: la calidad está determinada por la función social del periodismo, y la función social del periodismo a su vez exige mayor calidad en la cobertura. Tenemos un papel más claro para el periodismo de ciencia, no es el adorno del final, es el que resulta esencial para todos los temas en los que haya decisiones ciudadanas involucradas. Y 3, nos permite competir bastante mejor con las fuentes que suelen llevarse la primera plana o los titulares de los noticiarios, porque son historias más ricas en contenido, son historias que traen al frente el impacto social de la historia, no como la del mosquito, y son historias que exigen un trabajo periodístico más profundo. A la larga, en esa negociación de la que les hablaba Cianel ayer con los editores, y de hacerse un nombre y una presencia y todo lo demás, es este tipo de trabajo el que ayuda a poner en una situación más incómoda al cretino que va a decir no, porque es ciencia y la ciencia no vende. Le hacemos muy difícil conservar esa posición. ¿Cómo pues? Entonces, rápido. La estrategia que hacemos es que el reportero de ciencia
Se forma su propia agenda, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Le pone, por supuesto, alguna atención a cuáles son las particularidades de cada medio, pero identifica que el para quién trabajo determina totalmente el cómo trabajo. Y el cómo trabajo es inseparable de trabajo para los ciudadanos. Entonces, utiliza la tabla de decisiones. Con esa tabla de decisiones, si el tema es muy complicado, se elabora un guión de investigación, lo vamos a ver un poco más adelante. Ese guión de investigación incluye las fuentes, que pueden ser documentos o entrevistas. Una vez que hice las entrevistas y leí los documentos, me elaboro ahora un guión de redacción, que voy a tener ahí al ladito, y entonces empiezo a escribir. Primero hice la investigación periodística, que me llevó hasta acá. Cuando ya tengo clara la película en mi cabeza, cuando tengo claro cómo imagino la película, entonces me siento a escribir. Si lo pusiéramos en un Google Map, empezamos como al principio, con el qué. El qué me lleva enseguida a identificar las necesidades ciudadanas. Las necesidades ciudadanas dictan los puntos de información. A partir de ellos aparecen las fuentes, que pueden ser de dos tipos: documentales, me detengo allí, documentales gracias, y testimoniales, que serán las entrevistas. De esas dos cosas nos vamos a ocupar en los talleres de la tarde, porque un gran problema aquí es, sí, pero y el Norman, que es simpaticísimo y estuvo ayer con nosotros, es un tipo encantador, escribe unas cosas impenetrables. ¿Cómo rayos voy yo, que estudié periodismo, a leer los artículos de Norman? Bueno, les voy a presentar muy someramente, porque toma 1 año y medio realmente formarse en ello, el método que hemos desarrollado en la Unidad de Periodismo de Ciencia de la UNAM para que los periodistas puedan leer las partes de los artículos científicos que les permiten sacar la ciencia que necesitan para el trabajo periodístico. Nadie se va a convertir en astrofísico aquí en un taller. Sería un engaño decir eso, y no es la idea. Pero lo que sí quiero convencerlos es de que es posible entrar incluso a los artículos de Norman y sacar la ciencia suficiente para hacer un trabajo periodístico decoroso, considerando las limitaciones del trabajo periodístico para la astrofísica. Una vez que leí eso, entonces hago las entrevistas, de las cuales vamos a practicar un poco en la tarde también, porque son un elemento crucial, y de allí sale la ciencia de la historia, la combinación de las fuentes. Por cierto, estas son las dos fuentes primarias. La ciencia la hacen los científicos y la publican. Yo leo lo que publican y luego entrevisto a los científicos. De allí saco la ciencia, incorporo la capacidad narrativa que todo periodista debe de tener, porque si no la tiene, cambien de profesión, y una vez que tengo todo eso, tengo el periodismo de ciencia. Es la misma caricatura con la que empecé, pero llenamos la parte de allá arriba, y les dejo el comercial de que vamos a llenar esta parte de la lectura de documentales, y me parece que con eso se acaba.